Muy buenas noches a todos los presentes. A nombre del Centro Cultural de España en La Paz y de todo el equipo gestor, tengo el agrado de presentarles hoy este nuevo ciclo de Café y Marrakech, este espacio de encuentro y de diálogo que gestionamos desde el centro y que por las actuales circunstancias estamos arrancando este nuevo ciclo desde una modalidad virtual, con la esperanza de que pronto nos podamos volver a encontrar de manera presencial y compartir ese café y marraqueta que ha caracterizado desde el año 2015 este programa, ¿no? Estamos muy contentos de retomar y volver a trabajar con un aliado estratégico como es ICOMOS para nuestra gestión en torno al programa de Café y Marraqueta, trayendo diferentes diálogos, diferentes temáticas de debate en torno al patrimonio y en torno a nuestra relación como seres, como personas sociales, con ese vínculo entre el patrimonio y la población. Sin más, agradecerles a todos por su presencia, por estar aquí con nosotros. Estamos retomando después de el año pasado que terminamos el ciclo de Café y Marraqueta de manera presencial, con esta nueva modalidad virtual que esperamos también, y así lo hemos trabajado con el equipo, de que sea una experiencia distinta, participativa, dinámica, en estas nuevas modalidades en las cuales hoy tenemos la posibilidad de estar en contacto con todos ustedes de manera virtual, ¿no? Y seguir compartiendo y seguir gestionando y cogestionando con ustedes pues nuevos horizontes y nuevas miradas de la cultura y de la gestión cultural a nivel local y a nivel nacional. Esperamos que hoy esta primera charla que tiene que ver con la salvaguarda urgente del patrimonio inmaterial, criterios y posibilidades en la coyuntura, a cargo de Richard Mujica, sea de su agrado y podamos, pues a partir de su exposición, generar un buen momento de debate, un buen momento de intercambio. Ahora sí, cedo la palabra a Marcelo Vargas, presidente de ICOMOS, ¿no? Para que pueda continuar con el evento. Muchas gracias y buenas noches a todos. La verdad que para nosotros como ICOMOS Bolivia es un gusto poder trabajar con el Centro Cultural. Ya venimos varios años trabajando de manera muy fructífera. Nos ayuda bastante un poco a realizar nuestro trabajo como ICOMOS, que tiene un objetivo en promover, digamos, todo el tema de estudios científicos, conservación, salvaguardia, valoración del patrimonio cultural boliviano a través de múltiples actividades. Una de ellas son este tipo de espacios de encuentros, seminarios, charlas, digamos, que podemos acercar a la población este gran valor que tenemos en Bolivia, que es muy rico, el patrimonio cultural de nuestra hermosa Bolivia, ¿no? Y es tan rico y tan diverso. Y justamente en esta última etapa, con nuestro directorio, que somos relativamente nuevos, porque ya llevamos un año y poco como parte del nuevo directorio de ICOMOS, hemos intentado justamente acercar a Bolivia y este tipo de situaciones que nos ha obligado a reinventarnos, digamos, este problema mundial usando las tecnologías para poder acercarnos. Y el año pasado hemos tenido un ciclo interno en ICOMOS como para ir probando un poco este tipo de espacio y su impacto, y la verdad es que ha sido muy, muy buenos los resultados. Creo ahora que con la alianza que tenemos con el CCP, vamos a ampliar mucho más allá, porque la idea es justamente dar a conocer este trabajo. ICOMOS ahora está intentando abrirse no solo para aglutinar mayor cantidad de profesionales especializados en todo el tema de la gestión del patrimonio, sino también para que podamos difundir estos valores que son tan importantes para nuestra Bolivia, ¿no? Entonces, muy agradecido al Centro Cultural, a todos nuestros colegas de ICOMOS que están siempre prestos para apoyarnos, en este caso nuestro amigo Richard, con quien tenemos, aparte de una relación profesional, en el caso de ICOMOS, una relación de amistad muy grande, y creo que
una ponencia muy, muy importante. El tema inmaterial en Bolivia es uno de los valores más grandes que tiene, sin desmerecer lo material, pero creo que la cultura viva que tenemos en Bolivia, tan diversa y tan rica, creo que el valor más grande. Yo personalmente trabajo en Chiquitos, ahorita estoy en San Ignacio Velasco, y aquí el componente más rico de las misiones jesuíticas de toda Sudamérica lo tiene Chiquito con toda la cultura viva. Estamos trabajando bastante en el tema del camino de los jesuitas y justamente se resalta ese componente, entonces el tema inmaterial. Entonces creo que Richard nos va a explicar y nos va a dar a conocer muchas cosas, muchos criterios, muchos elementos que nos van a permitir apreciar, valorar y apoyar esa salvaguardia. Entonces, sin más, para no hacerlo tan largo, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Richard Mujica, para que pueda empezar su ponencia. Antes quería aclarar un poquito que a las personas que están viendo esta ponencia van a participar a través de Facebook. En el chat pueden hacer sus comentarios o sus preguntas para que la organización se las haga llegar al ponente y él al final las va a contestar. A los que están participando a través del Zoom también pueden esperar al final y podemos intercambiar algunos criterios de manera ordenada, encendiendo la cámara y el audio para que puedan escuchar y posteriormente apagándolo para que sea ordenado y podamos escuchar a una sola persona y poder aprovechar de mejor manera esta presentación tan importante que nos va a hacer el querido hermano Richard. Muchas gracias y querido Richard, le cedo la palabra a usted. Muy buenas noches, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer este espacio a ESID, a la Cooperación Española, a la Casa de la Cultura de España aquí en La Paz, por supuesto a ICOMOS Bolivia y a nuestro queridísimo Café y Marraqueta, ¿no? Un evento que realmente ha sido muy, muy esperado por todos y todas en diferentes lugares. Y creo que, bueno, este paso que se está dando a nivel virtual es muy positivo, ya que las charlas y debates que se realizaban aquí en La Paz, bueno, de alguna manera centralizaban esta actividad. Ahora estamos compartiendo de una manera más amplia a nivel nacional e internacional y bueno, para mí es un gusto. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos quienes están viéndonos esta noche. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar la conversación. Muy bien. Voy a hacer conejitos para que el internet esté con nosotros y no se vaya en cualquier momento como suele suceder. Bueno, como ya han visto en el flyer, en los afiches que se han ido distribuyendo, he titulado a esta conversación, a esta charla, la salvaguardia urgente del patrimonio inmaterial, criterios y posibilidades. Y aquí le he aumentado el plural en las coyunturas, ¿no? Voy a explicar un poquito sobre este aspecto. Bueno, esa fotografía, no quiero dejar pasar, está tomada en el año 2010 como parte del registro que se ha hecho de la festividad del Tinku en Macha, ¿no? Y esto muestra justamente lo que estamos haciendo, es un encuentro entre diferentes parcialidades, sectores, comunidades, personas, donde se reúnen, así como se muestra, para bailar, para cantar, pero también para formar parte de un ritual y una concatenación de intenciones. Es a lo que voy a apuntar, a compartir con ustedes esta noche. Creo que nunca está de más empezar con esta pregunta, ¿no? Si bien la primera versión de esta ponencia que teníamos que hacerla el año pasado, la había preparado un poco más técnica, más conceptual, considerando el espacio de los colegas de ICOMOS Bolivia. Sin embargo, ahora que se está difundiendo por Facebook, creo que era necesario abrir un poco y apuntar algunos elementos
para compartir con las personas que están muy metidas en el tema del patrimonio, así como personas que estamos aproximándonos, está conociendo este ámbito de la cultura. Entonces, para esto, para explicar un poco, he utilizado el concepto de narrativa como una herramienta conceptual. Me refiero a narrativa, a lo que se habla, lo que se dice, lo que nos comentan, pero también lo que hacemos en la vida diaria, la forma en la cual nos relacionamos con las personas. Este enfoque de la narrativa a nivel conceptual transversaliza a mucho de la actividad y la práctica de las personas, saliéndonos un poquito de lo meramente discursivo. O sea, no me voy a referir al discurso nada más, sino a la práctica que tenemos cotidianamente. Entonces, voy a hablar de diferentes narrativas sobre el patrimonio, para empezar, ¿no? Y hay que empezar de la narrativa oficial, o sea, de dónde viene y quiénes dicen que es el patrimonio cultural. Y en este caso no lo voy a leer, solamente es un cuadro para que las personas puedan entender que hablar de patrimonio cultural y hablar de patrimonio cultural inmaterial es un proceso de construcción en el tiempo, ¿no? No es una palabra que ya estaba dada desde los principios de la historia de la humanidad, no es así. De hecho, es del siglo pasado donde, digamos, empieza a gestarse este concepto y se va construyendo, se va reinterpretando y sucesivamente, ¿no? Tanto desde la perspectiva de las comunidades, que es a lo que voy a enfocarme más, pero también desde las instituciones. Y en este caso, las fechas que menciono en este cuadro están haciendo referencia a las convenciones que la UNESCO, que es la institución en este caso matriz del tema de patrimonio, va apoyando y dejándonos estas pautas y directrices sobre las cuales vamos a entender qué es el patrimonio cultural. En este caso, mucho del patrimonio en el cual se circunscribe el accionar de ICOMOS está vinculada a la Convención del 72, ¿no? Muchísimo de eso, históricamente, digamos que está por ahí. Y el patrimonio cultural, que se llama ahora inmaterial, en realidad que se llama desde el 2003, por eso está ahí, le da otro matiz y va complementando diferentes elementos a la Convención del 72 y así sucesivamente en la Convención del 2005. Pero vamos a la Convención del 2003. Y aquí viene esta otra palabra clave, digamos, que está en el título de la ponencia, que es salvaguardia. Entonces, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, voy a mencionar diferentes construcciones que se tienen de parte de las personas sobre este concepto, pero cuando hablamos de salvaguardia, ya es algo mucho más concreto a partir de la Convención y a partir de las leyes nacionales. En este caso, como menciona en este cuadro, la salvaguardia lo que busca es garantizar la viabilidad a largo plazo del patrimonio, o sea, que tenga continuidad en el tiempo. Eso es lo que quiere, lo que busca a nivel conceptual la salvaguardia. Pero para eso se basa en varios conceptos, en varias acciones. Y creo que es importante compartir eso con todos y todas. La primera acción vinculada a la salvaguardia, lo que llama la UNESCO como medidas, es la identificación. O sea, conocer qué es patrimonio, qué patrimonios hay. Después, documentación, ¿no? Ese es un proceso ya de investigación misma, donde vamos recopilando diferentes tipos de ámbitos de documentación. No estamos hablando estrictamente de documentos en papel, ¿no? Estamos hablando sonoros, también de video, etcétera. Es múltiple el ámbito de la documentación. Por ende, estamos hablando de realizar investigaciones. Todo esto apuntando a la conservación, a la protección de ese elemento que consideramos patrimonio, para que se conozca, se promocione, se valorice, sea parte de nosotros y en nuestro cotidiano, digamos, podamos desenvolver acciones sobre el patrimonio, se transmita, ¿no? Tanto vía formal, no formal, eso vamos a hablar, y se revitalice. Todas estas palabras mágicas forman parte del concepto de salvaguardia, y cuando hablamos de salvaguardia, necesariamente estamos hablando de estos conceptos y acciones también. Entonces, eso es algo que tenemos que mantenerlo muy en mente.
especialmente cuando abordamos a lo que en nuestra ley, la ley 530, que luego se modifica en la ley 1220 de patrimonio cultural, y cómo se entiende aquí el patrimonio cultural, en este caso inmaterial. No voy a leerlo porque muchos de nosotros ya lo conocemos. Sin embargo, lo que quiero remarcar es que el patrimonio cultural, al ser prácticas y hacer relacionamientos entre todos usos y representaciones, también están relacionados con elementos materiales, también se transmite de generación en generación, se recrea. Eso es algo muy importante. El patrimonio inmaterial no es algo que está dado y se puede congelar, ¿no? Es algo sumamente dinámico, esa dinamicidad, esa transformación se debe muchísimo al entorno en el cual se encuentra ese patrimonio, a la interacción que se tiene, no solamente con las personas, sino con la naturaleza, con el entorno medioambiental. Y eso obviamente estamos hablando de una construcción histórica, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales del patrimonio, en este caso, es tanto del material e inmaterial, es el sentimiento de identidad que genera en nosotros, ¿no? Es parte de nuestra identidad como comunidad, nuestra identidad étnica, nacional, latinoamericana, etcétera, ¿no? Entonces, esos son aspectos fundamentales. Cuando hablamos de una clasificación del patrimonio desde esta narrativa oficial, vemos esto, ¿no? Que son 7 ámbitos, según nuestra ley boliviana: los conocimientos y saberes relacionados con la naturaleza y el universo. Lo he puesto hacia adelante porque es uno de los más grandes, más importantes de tomar en cuenta. Las tradiciones y expresiones orales, las artes escénicas y prácticas sociales, ¿no? Después están las formas tradicionales de organización sociocultural, o sea, por ejemplo, los cabildos, ¿no? Como los taitas en tierras bajas se organizan a nivel de cabildo indigenal, o los ayllus originarios por la parte andina, etcétera. La espiritualidad, ritualidad, actos festivos, la música y la danza. Esto se ha decidido, creo, enfatizar por la múltiple gama y presencia que tenemos especialmente en nuestro país, y las formas de expresión y transmisión de técnicas tradicionales. Entonces, todo eso es patrimonio inmaterial dentro de la narrativa oficial. Pero ahí me animo a conectar otro tipo de narrativas, o sea, otras maneras en las cuales también nos referimos al patrimonio, porque a veces cuando se lee una ley, cuando vemos un documento científico, eso no siempre forma parte de nuestro cotidiano, ¿no? Por eso es que cuando hablo de narrativas, en este caso de lo coloquial, por ejemplo, en el día a día, ¿qué se dice del patrimonio? ¿Qué se piensa que son las fiestas, son las festividades, los festivales? Ah, sí, eso es patrimonio, las danzas también, el folclore, ¿no ve? Las tradiciones y costumbres, esa palabra siempre está así en el cotidiano, y también lo autóctono, ¿no? Estas palabras son así, cuando nos hablan de patrimonio, son las que primero saltan, ¿no? Primero saltan casi en todos, me animo a decir. Y esto se complementa desde otra narrativa que le llamaba artística, digamos, donde ya tiene un saborcito distinto, ¿no? Y hablamos de el teatro, la música, la literatura, el arte, ¿no? O sea, ya hay una connotación que, bueno, habla de valores, que voy a hablar luego, pero ya le da otra característica, otro matiz a esto del patrimonio. Otra narrativa más dentro de esto, que está muy, hace un par de décadas fuerte, que es la turística, ¿no? Porque hablamos del patrimonio como un atractivo, ¿no? El atractivo cultural. También hablamos de un recurso, porque esto se conecta un poco con esa palabra que hace unos años se habla mucho, que es la industria cultural, el turismo, la industria sin chimeneas, etcétera. Son parte de esa narrativa, esos léxicos y esas acciones que terminamos haciendo a partir de estos criterios. Y hay otro que, bueno, tal vez no, a algunos no les parezca que pueda estar junto, pero en este caso yo le he juntado, que es la narrativa culturalista y la patrimonial también, porque es parte de las narrativas, donde vemos el patrimonio como un monumento, un sitio sagrado, ¿no? Sumamente sagrado, digamos así. El bien patrimonial, el bien cultural, etcétera, el bien artístico. Y ahí se relaciona con lo excepcional, ¿no? O sea, que es único. Ese elemento, ese objeto, esa práctica es única. Y también muestra algo esencial del ser humano, de ese grupo cultural, digamos. Entonces,
Como ven, aquí hay diferentes narrativas entre las cuales nos movemos cuando hablamos de patrimonio. Sin embargo, cuando vamos a las comunidades, porque me ha tocado muchas veces con varios colegas que están en ICOMOS, que tal vez están escuchando la ponencia, durante el tiempo que he trabajado en el Ministerio de Culturas, me ha tocado ir a varias comunidades para hablar de patrimonio, ¿no? Y era interesante, ¿no? Porque ahí decimos, vamos a capacitar qué es el patrimonio cultural, ¿no? Después se ha hablado un poco, vamos a sensibilizar un poquito, como que suavizando esa palabra, pero es importante remarcar eso porque cuando hablamos, usamos esos términos, estamos reconociendo de que el concepto de patrimonio no es muy conocido o puede ser desconocido de ese lugar al que estamos visitando. En otras palabras, no es propio del lugar el concepto de patrimonio. Y a veces los que somos gestores, investigadores, nos quejamos, no conocen qué es patrimonio, a veces decimos, ¿no? Van a disculpar que sea coloquial, ¿no? Prefiero entrar en ese ámbito para que todos podamos entendernos cuando voy a utilizar algún concepto, pero en otros ámbitos vamos a hablar tal vez en términos mucho más académicos. Entonces, esta diapositiva la utilizaba cuando hacíamos los talleres. Y ahí tenemos de todo un poquito, ¿no? Podemos ver desde un plato de comida, un textil, las danzas, las autoridades originarias, los rituales y demás, ¿no? Pero mucho depende cómo mostramos y de qué manera utilizamos un instrumento para generar diálogo. Y lo que yo hacía con los hermanos, hermanas, lo que hacíamos en el equipo, era que estos sean motivadores, ¿no? Entonces, ¿qué ves ahí en este músico donde dice la palabra música y está soplando un abuelo con su piel de jaguar, la cawa, ¿no? Entonces empezamos a dialogar sobre ese punto, como una forma metodológica de llegar a la gente de que es patrimonio, ¿no? No sentarme y decir la ley dice esto o tal instrumento técnico dice esto, no, sino entrar en un diálogo con la gente. Entonces empezamos a hablar muchas cosas, ¿no? Y la gente decía, pero ¿cómo los abuelos habrán conseguido esa piel de tigre? Dicen, ¿no? Si no hay tigre aquí, o habrá habido antes, se pone a pensar las personas. Y decimos, no, es que no había. Traían del oriente, desde ahí traían esos cueros para que nosotros hagamos nuestros trajes. Y nosotros les dábamos chuño, papa, decían, ¿no? O sea, se van activando la cuestión de la memoria en ese diálogo. Igual hablábamos, ¿no? Cuando veían el arte plumario ahí de San Ignacio de Mojos, en este caso del chiripiruana, lo que conocemos como machetero, igual, ¿no? Hay un diálogo tanto con ellos como con otros lugares, en decir, mira esos plumajes, ¿qué es? ¿De qué ave es? ¿Por qué utilizan? ¿No? Y de encontrar con ellos el significado, ¿no? Eso es la luz del sol al amanecer, eso quiere decir este plumaje, ¿no? No solamente es un tocado así folclórico, un adorno, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, se trata de utilizar esta foto como un motivador y que nos lleve hacia atrás, hacia adelante, a los costados, arriba, abajo, a lo que no existe. Ahora, ¿de qué había sido este elemento? Hablar de la comida nomás, ¿no? No hablamos del plato servido, así con estrictos criterios de la culinaria actual, ¿no? Sino hablamos del plato que está ahí, que la abuelita ha servido, ¿no? Pero de todo ese proceso de elaboración de cada uno de los pasos para llegar al plato. De qué manera se cultiva el chuño, ¿no? Para poder estar ahí. Cómo se cuida a la llama para tener ese charque. Entonces, esa era la idea de poder conversar con la gente para que podamos entre todos entender que es patrimonio. Y me ha tocado aprender muchísimo de la perspectiva de ellos. Pero una frase que me ha matado, así como decimos, es esta, ¿no? Cuando terminamos de dar una charla en la provincia de Masuyos, aquí en La Paz, bueno, me ha sucedido también en otros lugares, pero esta frase la tomé. Dice, entonces una hermana malcutaica, ¿no? Autoridad original, se levanta la mano, pide la palabra, así como son bien respetuosos en las comunidades, y dice, entonces, hermano, el patrimonio es todo lo que hacemos en mi comunidad, dice, pues. Y yo me he quedado sorprendido y feliz, ¿no? Porque sí, yo le digo, exacto, hermana, todo lo que hacen en su comunidad es patrimonio.
Entonces yo me sentía sumamente contento de que la gente haya entendido en ese sentido y poder llegar a ese nivel de sensibilización con las personas. Y de ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se dirá pues en Aymara? O en mojeño ignaciano, patrimonio, ¿no? Y ahí vienen otra vez más preguntas, ¿no? Y llegamos nomás a la conclusión de que si bien el concepto de patrimonio es algo de afuera, pero puede ser muy bien asumido por la gente de las comunidades, tanto originarias, urbanas, rurales, de todo lugar. Y ahí viene el otro paso de apropiación, ¿no? Y empezar a hacer acciones a partir del patrimonio. Pero siguen siendo narrativas diferentes. Y ahora, como un ejemplo, ¿cómo voy a presentar dos ejemplos para compartir con ustedes de qué manera, hablando del patrimonio cultural, hemos aplicado acciones en dos casos sobre este tema? Primero, este registro que se ha hecho con el proyecto Universo Cultural Aymara. Este proyecto ha sido parte de una de las formas de reconocimiento que tiene la UNESCO, porque todos queremos ser patrimonio cultural, oral e intangible de la humanidad, decimos, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, un concepto que un poquito ya pasó en unos años atrás, porque ahora se habla de la inscripción a la lista representativa como algo central. Después tenemos la otra forma es esta, el reconocimiento de buenas prácticas que hace la UNESCO justamente a esto, a las buenas prácticas que muestran sectores culturales, grupos, como una forma de hermanamiento. En este caso, este proyecto ha vinculado a las comunidades aymaras de Perú, Chile y Bolivia. Y en su primera fase, bueno, ahí están viendo los datos, cuando se ha surgido, etc. En su primera fase, el producto, si queremos decirlo en términos proyectistas, fue hacer un registro de la música y las danzas en peligro de desaparición. Entonces, cada uno de los tres países, según su forma de trabajo interna, ha desenvuelto las acciones necesarias para poder llegar a este disco que vemos ahí, grabar un disco, que ustedes saben, tiene capacidad de unos 20 tracks más o menos para poder registrar. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido ir a la comunidad, ¿no? A diferencia de otros hermanos países que han llevado a la comunidad a la ciudad para que entren a los estudios y graben, nosotros hemos armado un equipo a partir del sonidista, que lo ven ahí, Juan Carlos Cordero, y un equipo de personas, hermanos que registran patrimonio cultural. Hemos viajado a esos lugares, en este caso son más de 20 municipios entre La Paz y Oruro, donde hemos podido compartir, hacer este registro. Y fíjense, el proyecto que pedía, grabar música, ¿no? Nada más, ¿no? Así como en la foto de arriba ven, lo óptimo era hacerlos formar en fila a los hermanos que toquen mientras le grabamos con los micrófonos. Pero no es así. La gente en las comunidades nos esperaba con todo, ¿no? Y prácticamente reinterpretaban, volvían a practicar con todos los pasos, rituales, etcétera, sus danzas. Y eso era increíble. Las primeras veces nosotros solo llevamos equipo de audio, pero después hemos intentado llevar ya filmadoras, etcétera, para poder hacer un registro, porque había toda una fiesta, en otras palabras, ¿no? Como ven ahí, la gente se arrodillaba, o sea, habían las peticiones a la iglesia, en este caso a los lugares sagrados que ellos tienen, para poder interpretar la música, pese a que fuera un registro únicamente para un proyecto, en este caso. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje increíble. Y como ven en la parte de abajo, por ejemplo, los hachasicos de Curahuara, me acuerdo siempre, y es muy importante comentarles, empieza a sonar el viento muy fuerte mientras graban ellos el sico. Y un compañero sonidista dice, no, paren, tenemos que parar porque el viento está sonando y no está saliendo bien la grabación. Y yo intento decirles, hermanos, mira, esperaremos a que pase el viento porque está soplando muy fuerte. Y el guía me dice, el hermano, no, está bien, porque ¿acaso en vano vamos a tocar? Nosotros cuando tocamos tiene que sonar el viento y el viento tiene que estar ahí. Entonces, ese tipo de frases
sacan del esquema un poco a esa visión que podemos tener en función a un terere o una petición, etc. Y nos motiva a que estemos siempre abiertos a cómo hacemos el trabajo, en este caso de registro, en temas de patrimonio cultural e inmaterial, y yo me animo hacia todo el patrimonio. Tanto así, a partir de ese aprendizaje, en otras comunidades ya hemos pasado a la etapa de validación local, ¿no? Entonces, no solamente el sonidista tenía que escuchar la calidad de grabación que había, sino hemos decidido hacerle escuchar a los tíos, a las tías, a los abuelitos, a la gente que sabe, ¿no? Que escuchen y cómo están viendo, bueno, perdón, cómo están percibiendo a nivel del sonido que está la grabación. Está escuchando tal sonido, ¿no? De la voz u otras cosas. Y eso ha permitido que se vaya incorporando dentro de los procesos de grabación sonidos extras, ¿no? Por ejemplo, gritos, golpes de cierto tipo, elementos sonoros que básicamente no son música. Y eso nos lleva a después de reflexionar y aprender mucho desde los hermanos y hermanas, a que existen múltiples sistemas sonoros que son mucho más amplios de lo meramente musical, ¿no? Y que, como se menciona en este cuadro, son articuladores que nos relacionan con el medio ambiente, pero no solamente por lo dicho, ¿no? Porque hay un instrumento que sirve para cierto momento del año porque tiene que hacer llover o tiene que traer frío o tiene que tener viento. ¿Por qué? Porque eso se relaciona con los ciclos productivos, en este caso de la papa. Además de que es un relacionador social en la fiesta, que eso todos lo sabemos, ¿no? Pero además cuando vemos de dónde nace la música, después de la huaca, de los lugares sagrados, de lo que algunos dicen no humano, entre comillas, entonces la perspectiva de lo sonoro, de lo musical, había sido mucho más amplio que lo que podemos hacer un registro con una grabadora. Tanto así que en el cuadro que ven al lado están los ciclos climatológicos, agropecuarios y en este caso sonoros musicales y cómo se van conectando una y otra cosa. Entonces, como ven, no estamos hablando solamente de la grabación de la música, estamos hablando de una práctica misma, de una convivencia o una fe, una ritualidad y el manejo del territorio, del espacio, en relación a la iglesia que está ahí. O sea, todo está sumamente relacionado. Cambiando otro, algunos me dirán, ¿no? Ah, sí, pero en el patrimonio inmaterial así siempre es, no sé. Pero no, o sea, yo pienso que esto rebasa muchas cosas. Porque cuando hemos trabajado, y este es el segundo caso, en el registro de elaboración del expediente del Capajñán, del sistema vial andino, ha surgido otros retos, además del trabajar con las comunidades, ¿no? Ustedes saben que este proyecto empieza el 2001 con la iniciativa del Perú. En este caso lo remarco porque a partir de esta visión desde el Perú y del complejo arqueológico que existe, ya tenía el chip de lo material, ¿no? Ya estaba ahí totalmente basamentado, no, nada podía moverlo, obviamente, es el Capajñán, el sistema vial andino. Sin embargo, en los procesos de trabajo, ¿no? Se van realizando diferentes actividades y ahí surge un momento de giro, el 2009, donde se van mostrando ciertas reacciones locales que no eran favorables a una inscripción. O sea, ¿qué quiero decir? Que honestamente no todas las comunidades o municipios están totalmente felices en ser declaradas patrimonio, ¿no? Hay lugares en los cuales tienen precedentes de las acciones que se generan en ciertos sitios que son declarados patrimonio, como el turismo, la mercantilización, etcétera, que todos conocemos. Y por ese motivo ellos deciden no entrar en este tipo de declaratorias. Y habían ese tipo de situaciones en ese momento. Y se decide generar, o sea, así como que a la fuerza, ¿no? Conformamos el componente de la participación comunitaria desde el 2009 recién, y se empieza a hacer estos trabajos participativos con la gente, desde saber qué recuerdan ellos del camino, cómo la memoria, digamos, ha llegado hasta ellos, actualmente
cómo se ocupa el camino, qué tipo de relación existe con él, todos esos elementos que uno diría, pero ¿cómo no van a tomar en cuenta? Pero les digo que no se tomaban en cuenta, justamente porque los criterios a los cuales se apuntaba con este declaratorio de la Convención de 1972 de la UNESCO es sumamente material. Y mucho de esta mentalidad mecánica existe en varios colegas en nuestro país y fuera de él, ¿no? Entonces, este tipo de connotación que se le ha dado, que ha terminado en prácticas, en inversión de fondos, donde se pueda incorporar a la gente, no solamente de una manera consultiva, ¿no? Sino también de decisión, le ha dado otro tópico al proceso de elaboración del expediente. Y si bien antes, en la primera etapa, digamos así, ya se trabajaba entre arquitectos, arqueólogos, especialmente, ¿no? Ya se empieza a incorporar diferentes componentes dentro del registro, en este caso de Capajñán, ya aspectos medioambientales, participación comunitaria, lo dicho, lo etnográfico con lo antropológico, lo jurídico, diferentes elementos ya van tejiéndose dentro de este proceso de elaboración del expediente, que obviamente nos muestran esta idea de la integralidad del patrimonio, apuntando a lo que es la continuidad del mismo. Y ahí ha quedado sumamente claro, ¿no? Me encantaba esos debates que había entre los países porque había tanto involucramiento de la gente que decían, no, como estamos mostrando esta perspectiva de relación de lo material y lo inmaterial, lo tangible y lo intangible, la importancia de las comunidades, todo esto que se ve en este cuadro, decían, lo que vamos a lograr con el Capajñán es generar un replanteamiento de la Convención de 1972 y trabajar de manera así integral, relacional de todo lo que es el patrimonio. Así decíamos, era una cosa muy interesante. Este cuadro, al igual que el otro, digamos, un poquito esquematiza esta idea. En este caso del expediente de Capajñán se ha llamado atributos intangibles. Hay un capítulo específico dentro del expediente donde se remarcan estos 4 puntos, ¿no? La sacralidad, la ritualidad, porque cada camino es sagrado y está en constante vinculación con la gente todo el tiempo. Para muchas personas en la rural se levantan, van a caminar y pisan el camino de Capajñán para ir a donde tienen que ir, ¿no? Entonces, esto habla de integración, enfatiza la importancia de los valores ancestrales y la continuidad de la memoria. Y ahí vemos en el cuadro de qué manera el medio ambiente se va relacionando con la memoria y no solamente es una reflexión, digamos, algo sumamente racional y epistemológico, ¿no? Sino llega a aspectos ontológicos, porque es la relación que tienen con el entorno es muy diferente de la gente que vive cerca del camino, ¿no? Todos los lugares básicamente son sagrados, ¿no? Y así, ¿no? No quiero romantizar tanto, porque hay lugares como en Bolivia en que ya no hay camino y está la carretera asfaltada encima, ¿no? Pero la memoria sigue también ahí, tal vez no tan sagrada como antes, pero sigue cumpliendo en cierta manera este tipo de funciones. Bueno, tal vez algunos me dirán que estamos sumamente romántico, culturalista, mi narrativa hasta aquí, ¿no? Pero lo que he querido es mostrar el trabajo y de qué manera se ha ido conectando uno y otro elemento al trabajar con la gente del lugar, tanto con elementos materiales como con elementos inmateriales, al hablar de patrimonio. Como estamos en Café Marraqueta, un cafecito para todos. Gracias. Esto me ayuda a conectar con la otra palabra, coyunturas, ¿no? Narrativas y coyunturas, a ver, sobre esto que es el patrimonio. Y ¿saben qué? A ver, les soy honesto, lo que primero he pensado aquí, quería empezar por acá, ¿no? Y como que muchos han hecho un balance de qué ha pasado con el COVID y todo esto en esta época, ¿no? Y cuando hablamos de coyuntura, pues el punto neurálgico del COVID, decimos, ¿no? Y de qué manera, no, es increíble lo que ha pasado en esta época, no digo que no, no, es especialmente cuando hablamos de patrimonio inmaterial. La mayoría de los depositarios, detentores, quienes guardan este patrimonio, este conocimiento, saber y la práctica, son las personas mayores, ¿no? Y son quienes principalmente estaban
en la mira de la enfermedad. Pero a mí me sorprendía de qué manera se han ido generando diferentes acciones a partir de eso, ¿no? Por un lado, desde lo positivo, ustedes han visto, ¿no? Hay una serie, les puedo compartir links de eventos internacionales de la UNESCO de diferentes regiones de Crespial, cómo se han hecho reuniones, eventos para analizar, para ver cómo participa la gente, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué tipo de instrumentos han utilizado. Se habla mucho del Internet, por ejemplo, como una vía así salvadora, pero después se ha visto pisando tierra que no todos tienen acceso al Internet y justamente comunidades no lo tienen. Se ha hablado del conocimiento de la farmacopea, la medicina tradicional ancestral, que ha sido un elemento fundamental para combatir al COVID, ¿no? La forma de organización local ha sido un instrumento para combatir al COVID también, porque obviamente los estados no han tenido la posibilidad para responder ante esta situación. Sin embargo, en nuestro contexto concreto, esto se conecta con otro proceso también. O sea, fuera del COVID tenemos algo más. Por eso hablo de coyuntura, ¿no? No puedo hablar solamente del COVID, no podemos hablar solo del COVID. Teníamos esta situación de la transición del gobierno, ¿no? que a nivel estatal le ha dado otra situación al accionar de un Estado, a la participación de la gente. O sea, fuera de que era un momento tenso a nivel de la salud, con todo lo que ha habido, con todos los fallecimientos, había momentos de pugna política. Complicado, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos terminan teniendo un efecto tan fuerte que en el caso boliviano, ya lo saben todos y todas, ha terminado en la desaparición de un ministerio. Ya, algunos me dirán que no, se ha distribuido en diferentes otros ministerios, ¿no? Pero en sí, como tal, ha desaparecido. Y eso también porque, bueno, no se ha hecho una gestión como se debería. Hay varios aspectos que ahí podemos quedarnos a repetir, que tal vez unos saben mucho, mucho más que yo. Eso es algo para el debate, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención, honestamente, era que, bueno, cuando se hablaba del patrimonio, está en momentos, se está perdiendo ahora el COVID. Sí, es cierto, pero pensándolo una vez más, honestamente, el patrimonio ha estado en esa situación de coyuntura, de riesgo, mucho más antes. No solamente en el COVID, ¿no? Porque desde así un poquito antes, la quema de todo lo que ha sucedido en la Chiquitanía, en la Amazonía, de todo lo que había, del patrimonio natural que había ahí, que se ha quemado, eso también es una situación de riesgo para comunidades, ¿no? De la expropiación de territorio, y ando más atrás, ¿no? Como quién decide de quién es el territorio donde viven las comunidades, la gente, también es una coyuntura que pone en riesgo a las comunidades. Después no podemos, hace rato les he hablado, ¿no? Estos dos proyectos exitosos, digamos así, de patrimonio, pero en el contexto en el cual también hay que repensar, ¿no? No siempre, podría parecer muy, muy bonito, pero relacionando con otros sectores a nivel de un Estado, etcétera, hay tensiones, pues hay una especie de reconocimiento de los pueblos indígenas, pero es un pseudo reconocimiento porque hasta cierto punto le dejas participar, pero hasta cierto punto no también, porque ya no le conviene al aparato estatal, a esa estructura. Entonces, esos elementos, en mi caso, digamos, han llevado al Capañán, por ejemplo, después de varios años, así, justamente el 2018, que ya ha inscrito el Capañán, se estaba pensando, no se estaba pensando, se estaban haciendo ya las acciones, perdón, para hacer los informes periódicos, responder a las sugerencias de la UNESCO, etcétera. Era sumamente sorprendente para mí, que bueno, además que había mucha otra gente nueva ya en los equipos de los países, de los 6 países, pero algunos dijeron, no, es muy complicado incluir el patrimonio inmaterial en la cuestión de la aplicación y la gestión del camino. Hemos cometido un error en incluir a las comunidades porque es otra convención, ese tipo de autocuestionamientos han surgido. Yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿No? Si estábamos tan felices de hacer un giro en UNESCO a partir de este expediente del Capañán, que íbamos a modificar la convención y todo esto, finalmente mucha de la gente
bueno, decía, no, es que no podemos vincularlo, que es otro ámbito, que no hay plata para esto, que no hay acciones para esto, otro. Y es que es cierto, ¿no? La dinámica de conservación que tiene, en este caso la materialidad, tiene ciertos criterios, ciertos recursos, cierta inversión tan, muy específica, y también en la misma medida el patrimonio inmaterial igual. Entonces, cuando vamos complementando, obviamente que se va a complejizar las acciones de gestión, salvaguardia y conservación, pero eso, no, pues antes del COVID ya se estaba cuestionando esas cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que cuando hablamos de las narrativas del patrimonio, así a veces uno que va por un lado, otro que por el otro, entonces, y cuando les muestro esta forma de ver su cultura, de vivir, practicar su cultura de la gente, de las comunidades, sobre lo que nosotros llamamos patrimonio, cómo es tan integral, tan compleja, tan relacional entre sí. Entonces, también estaba pues en una coyuntura de riesgo esos patrimonios, ¿no? ¿Cuántos caminos del Capagnán no han sido limpiados, ¿no? Por meter una carretera? Hay una serie de cosas que debatir en ese trasfondo, pero también se han dado, ¿no? Entonces, la coyuntura del peligro del patrimonio inmaterial, honestamente, no se ha únicamente dado en el momento del COVID. Lo que ha hecho el COVID es mostrar de manera más descarnada todo ese descuido que había sobre las comunidades, sobre el patrimonio mismo. Aquí ya no me animo a decir distinguir material de lo inmaterial. Sobre todo el patrimonio que se habla, pese a que tenemos más de, no sé, bueno, 120 y tantas leyes de patrimonio nacional, aún así, eso no ha ayudado para que en esta coyuntura se pueda dar respuesta al tema del patrimonio. Entonces, hay que borrar esas barreras que cierran las coyunturas y ver de manera como procesos coyunturales y relacionales, todo está conectado. Esa mentalidad del folclorista del 1920, que pensaba que la música autóctona era ruido, para mucha gente es algo real hoy en día, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? De que el entender que va a tener esta persona de esta sonoridad, y puede ser una autoridad, imagínense, de un ministerio, de un municipio, de una gobernación, etcétera, de una institución X que trabaja cultura, pero va a tener un efecto en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de las narrativas de patrimonio, tenemos que ser sumamente conscientes de que mucha gente hoy en día no sabe lo que es el patrimonio, o puede tener esta narrativa coloquial, o lo que el turismo, ha escuchado del turismo que es patrimonio, pero no necesariamente va a conocer lo que dice la ley, que es el patrimonio, o lo que dice la UNESCO, o lo que dice el cientista, el investigador, investigadora. Entonces, todo eso es sumamente importante tener muy en cuenta para poder hacer una proyección a lo que vamos a tener a futuro, ahora en esta actual coyuntura con el tema del patrimonio, con todas las cartas que tenemos sobre la mesa. Y pienso honestamente que una de las posibilidades es hablar de lo urgente, ¿no? El patrimonio en todas sus dimensiones está en una situación de riesgo. Cuando hablamos de la UNESCO, cuando la UNESCO concibe un patrimonio que necesita medidas urgentes de salvaguardia, lo que sucede es que entiende de que hay un elemento que, como dice ahí, requiere de medidas urgentes de salvaguarda porque su viabilidad corre riesgo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad, del grupo de los que practican, incluso del Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si aplicamos esa idea de salvaguardia urgente, pues todo lo que tenemos ahorita, o sea, una gran parte está en riesgo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vamos a declarar, hacer nuestros formularios ICH1 para postular a que se declare patrimonio urgente. O sea, hay muchas cosas que nos ponemos a preguntar. El Estado, ¿nos va a responder el Estado considerando toda la situación coyuntural que tiene ahorita, los enfoques que está realizando como prioridad? ¿Cómo vamos a hacer con el tema del patrimonio? ¿No? Por eso era un poco
si bien estamos hablando de la salvaguarda urgente de la UNESCO como una posibilidad, pero me pongo a pensar que cuántos en los países en el mundo están en la misma situación como nosotros. Y no todos vamos a hacer nuestras inscripciones para postular en la urgencia. Entonces, lo que creo que hay que hacer a partir de reconocer que estamos en urgencia, tal vez algunos me dirán, no, esto no es novedad. Lo que yo quiero compartir con esto es la relacionalidad que tiene el patrimonio uno con el otro. Esa dependencia mutua que existe entre los patrimonios. A eso es a lo que realmente quiero llegar con esta idea. Porque cuando entendemos así, no solamente el patrimonio monumental está en riesgo, la vida de la gente está en riesgo. O sea, todo está en riesgo ahorita. Y eso implica generar, como dice aquí, planes de salvaguarda. O sea, las medidas de gestión que estamos pensando, también tendríamos que hacer el esfuerzo de acomodar en ese sentido también de relación. Y para cerrar mi ponencia, quiero hablar de la valorización, ¿no? ¿Por qué también he traído esta palabra? La verdad, a veces no me cae muy bien, ¿no? Pero es una palabra, cuando hablamos de patrimonio, es como que algo que sí o sí hay que decir, la valoración, ¿no? La valorización del patrimonio, cómo se valora, quién, qué. Entonces, miren, la valoración puede ser desde hacer una ley de patrimonio sobre algo, ¿no? Más en medida de urgencia que estamos, o como los hermanos aquí, las hermanas más están haciendo un ritual sobre un elemento, pidiéndole algo a un espacio. Esa es otra manera de valoración. Es decir, cuando hablamos de valoración, de un sentido de relacionarnos con el patrimonio, tenemos que tener sumamente en cuenta este mapa de actores. Y el volumen que ven en cada círculo es la influencia que tiene a nivel de acción, valoración sobre el elemento cultural del que estamos hablando. En este caso, el más presente es la comunidad, porque es quienes viven en el lugar, están ahí, lo están transformando, obviamente que sí también, porque todo es dinámico, algunos lo están guardando también, toda esa compleja dinámica, ¿no? Está también el Estado, pero a veces le pedimos todo al Estado, pero el Estado tiene sus límites administrativos, los recursos económicos, la misma idea de ser una ley de 2 artículos en Bolivia no nos ayuda casi en nada. O sea, hay varios elementos, flaquezas, debilidades que hacer en este balance del rol de cada uno de estos actores. Las ONGs, los empresarios, las iglesias tienen también un rol, están articulados, trabajan con la gente de la comunidad, trabajan con el Estado, pero tienen cierto tipo de vinculación, ¿no? Los especialistas académicos también están ahí. De acuerdo a cada contexto, uno de estos círculos, grupos, actores puede tener más predominancia que otro, puede ser. Pero lo que sí creo, estoy convencido es que la comunidad urbana, rural, etcétera, es la principal y es a la que tenemos que ir, ¿no? En todo caso, reconocer estas narrativas de las que les he hablado, creo que es sumamente importante porque apuntamos a esto. Este cuadro es uno de los clásicos, ¿no? Con el que siempre hablamos de patrimonio, la valoración social, sobre las representaciones, decimos, ¿no? La valoración histórica, como parte de esta identidad, la valoración económica, el uso, el turismo, no sé, diferentes tipos de aspectos artesanales, hay accionarios que se van desglosando a partir de estos criterios, ¿no? Pero pienso que a partir de esta relación, esta idea de la valorización, también es importante conectar las otras formas que hemos visto de entender el patrimonio. Porque además, si bien por un lado, como está aquí, lo más conocido cuando hablamos de acciones del patrimonio, etcétera, es la protección, la salvaguarda, la conservación, la promoción, lo que dice la ley, ¿no? Pero también es tomarlo sumamente en cuenta que para hablar de patrimonio en su integralidad es necesario trabajar desde lo local. O sea, la iniciativa de una declaratoria, etcétera, no necesariamente tiene que partir del legislador o del cientista que quiere postular a la UNESCO o el gestor cultural que está enamorado de algo, ¿no? Es necesario ir a lo local y saber qué idea tienen. Y si no quieren ser patrimonio, pues no es necesario forzar la patrimonialización como un proceso de transformaciones. Ahora,
perdón, ahí está un poquito mal escrito. Me ha gustado este concepto dentro de estos debates antropológicos sociales que hay hoy en día, que es el cosmopraxis. Si bien es algo ya que hace la década anterior, digamos, ya se hablaba, pero hablamos mucho de cosmovisión a veces, ¿no? Es cómo vemos el cosmos, ¿no? Cosmogonía, hay otro, ¿no? Hay variaciones, pero cuando hablaba hace rato y viendo estos gráficos de lo práctico que es la cultura, no es solamente pensar, sino es un sentir y es un accionar constante del patrimonio, de lo cultural. Entonces ya es cosmopraxis como un elemento interesante que nos puede ayudar a articular diferentes situaciones que se están dando en un contexto específico. En otros términos, eso se llama como transversalidad, ¿no? Integralidad de la visión entre los patrimonios, entre las disciplinas, por eso se habla de la inter, de la transdisciplinaridad. Tal vez muchas de estas palabras ya son sumamente trilladas, ¿no? Tal vez muchos la conocen, tal vez algunos se han dado cuenta que no va más allá del tema teórico. Sin embargo, con estos ejemplos que les he dado, pienso que a partir de la valoración que en este caso le puede dar la persona de la comunidad, así como le puede dar el técnico o técnica investigadora que quiere abordar un tema de patrimonio, es importante tener sensibilidad y de relacionar con la gente, ¿no? Y está bien que yo sea un PhD, un capo, no puedo ser en temas de patrimonio, pero si no tengo la sensibilidad de hablar con la gente, entender lo que está asumiendo como patrimonio, las contradicciones que tiene en su accionar, en su narrativa, va a ser muy difícil que se puedan realizar acciones que realmente puedan resolver el tema patrimonial. Yo pienso que mucho del saco roto que a veces decimos que caen en los temas patrimoniales, no solamente en nuestro país, esto sucede en todo lado, viene porque hay una preeminencia de cierto sector, ¿no? Cuando los investigadores queremos jalar por nuestro lado nomás, entonces ahí hay una cosita que no encaja, que puede fallar. Cuando el Estado, desde una visión más política, de reivindicación identitaria, lo que sea, quiere declarar patrimonio algo, también hay algo que no encaja, que no va a tener un flujo más tranquilo, digamos, en la gestión de su patrimonio. Entonces, hay todos estos costes existen en el proceso. Y miren, dentro de todas estas reflexiones, para que no piensen que estamos ahí nomás, en estos últimos 2 meses, bueno, en realidad en este año y parte del año pasado, el propio ICOMOS ha empezado a generar estos debates, ¿no? ICOMOS Canadá ha realizado ya 3 sesiones de debate de patrimonio indígena a nivel mundial, donde han hablado gente de África, de Australia, de Estados Unidos, de diferentes lugares para hablar de la problemática del patrimonio cultural, hablando de ley como estamos viendo, ¿no? En su localidad, las tensiones que generan, las oportunidades que generan, todos esos tipos de aspectos se están debatiendo. También hay una comisión específica que está trabajando en una carta sobre el patrimonio cultural inmaterial relacionado al patrimonio material también. Entonces, este tipo de elementos que estoy compartiendo ahora son aspectos que ya se están debatiendo a nivel mundial hoy en día. Y lo que quise hacer es un poco, tal vez entrar por el lado sentimental, pero creo que es sumamente importante cuando hablamos de patrimonio para poder relacionarnos entre nosotros mismos como investigadores, como gestores y poder llegar a lo que todos queremos, ¿no? Que es la continuidad del patrimonio, su gente y nosotros, ¿no? Bueno, con eso me agradezco a todos y muchas gracias por el tiempo que me han dado para escuchar. Muchas gracias, Richard. La verdad que, como siempre, tus ponencias son bastante esclarecedoras y nos llena de bastante conocimiento. Querido colega, queda libre para que puedan algunos realizar algún comentario o al realizar alguna pregunta al ponente. Asimismo, también si tenemos alguna pregunta que hayan sido...
¿sí? Querido. Fabiana, creo que quiere tomar la palabra. Perfecto. Que encienda su cámara. Hola, hola Hola, a todos. ¿Qué tal? Hola Bien. Richard, hola Marcelo. Gracias por la presentación, ha estado muy interesante y bueno, sí, sin duda personalmente coincido en muchas de las críticas y reflexiones que has hecho y especialmente tenía una pregunta que va a contestar desde un comentario en relación al tema de la gestión, de la parte de cómo se aplican las leyes, al tema de la salvaguarda y o conservación del patrimonio. Como tú mencionabas, y estoy totalmente de acuerdo, casi todas las normativas están muy enfocadas y muy en línea a lo que es la conservación del patrimonio material, que precisamente apoya una conservación muy conservativa, muy lineal, a veces muy estricta, que sin duda en muchas comunidades causa un rechazo y que claramente no tienen no sé si no tienen en todos los casos, pero en la mayoría no encuentran un punto en común para lo que es la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que claramente no se puede conservar porque el principio mismo del patrimonio inmaterial es la evolución en conjunto con la identidad de las comunidades. Entonces, en ese sentido, te quería hacer una pregunta que sin duda seguramente que es el centro de varios debates en este sentido de los estudios de patrimonio y de conservación y de memoria viva y etcétera. Y es, en primer lugar, ¿cuál sería en esta línea el sentido de buscar una declaratoria internacional? Eh, para tanto para material y para inmaterial. Y cómo el estudio integral y la visión y la reflexión integral del patrimonio que comparte en el mismo territorio y en su misma esencia, tanto la materialidad como la inmaterialidad, podría darnos una luz para una gestión que sea sostenible en el tiempo y que también se mantenga de una forma dinámica, ¿no? Y que se vaya adaptando a las diferentes expresiones y situaciones del mundo, ¿no? Como ahora nos hemos dado cuenta con la pandemia que estamos expuestos y somos vulnerables a grandes y drásticos cambios. Necesitamos estar como seres humanos y nuestra cultura de forma transversal preparada para estos cambios. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería esa clave que esta relación, como bien has explicado tú en del entendimiento y la reflexión de lo inmaterial y inmaterial en el mismo territorio, nos puede ayudar? Gracias. Gracias a ti, Fabiana. Mira, la pregunta que haces, la primera es clave, ¿no? ¿Cuál es el sentido de una declaratoria? Creo que eso es, hay que hacerse todo el tiempo esa pregunta a los que estamos en temas de patrimonio y demás. ¿Por qué cuando planteamos una declaratoria, creo que hay que ser sumamente honestos y tal vez de construir, digamos, las intencionalidades que tiene una declaratoria? Una declaratoria es sumamente intencional, o sea, tiene siempre algo que busca. Y ese tema, creo que la honestidad le falta a muchos casos. Hemos hablado en varias situaciones por qué quieren declarar patrimonio y la mayoría sigue el ejemplo, ¿no ve? O sea, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, digamos, todos queremos seguir el ejemplo del Carnaval de Oruro, ¿no? Y por eso queremos declararnos patrimonio, en este caso las festividades. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, queremos declararnos patrimonio como Oruro, ya,
Pero, ¿qué cosa se ha declarado de Oruro? Ahí viene la pregunta. Y lo interesante es que cuando se ve el expediente y toda esa historia de la conformación, es el sincretismo religioso, esa devoción que hay con los entornos naturales, ¿no? Los cerros, este lugar sagrado, la iglesia, la Virgen de Socavón, la mina. Ese elemento era, bueno, entre comillas, el punto central de esa declaratoria. Sin embargo, lo que ahora se conoce es toda la parafernalia de la entrada. Entonces, ese tipo de elementos creo que son importantes ser honestos. La mayoría, y esto mira, en muchos lugares se menciona, la declaratoria a nivel internacional, sea en la Convención del 72 o la 2003, es formar parte de la pasarela culturalista del mundo, ¿no? Porque en la pasarela culturalista se muestra todo lo más bello, lo único, lo excepcional, ¿no? El BUE está ahí, bordado en sus trajes. Entonces, eso creo que es un riesgo, puede ser una oportunidad, obviamente que sí, ¿no? Todo el mundo va a conocer, va a hablar de nuestro país, todo, esos son los beneficios, digamos así, pero tiene este costo, ¿no? Honestamente, el patrimonio cultural tiene un doble filo y esos hay que ser sumamente honestos también a reconocerlo así. Hemos visto el corte del doble filo que tiene el patrimonio en varios contextos y más bien a partir de este reconocimiento es importante ver otras perspectivas. Y ahí, como un ejemplo de otra perspectiva, me animaría a hablar de San Ignacio de Mojos y la inscripción de la Ichapequene, porque cuando quisieron declararse, o sea, ha venido el Cabildo Indigenal, ¿no? El Cabildo Indigenal ha dicho, nosotros queremos ser declarados patrimonio en UNESCO. Yo quisiera saber realmente cómo les ha llegado esa idea. Sin embargo, cuando se han apersonado al ministerio y han empezado a proponer desde ellos, desde el Cabildo Indigenal, esta idea, a mí me llevó, o sea, el efecto que tuvo a nivel ministerio es interesante, porque ahí se han dicho muchas cosas, ¿no? Entonces, si vamos a declarar Beni, Mojos, que sea todo el sistema hidráulico, el patrimonio arqueológico que está ahí, eso es más grande, ¿no? No, que declararemos las festividades de Trinidad, que son las folclóricas, o sea, se genera un debate ahí, ¿no? Al final, hablando de Mojos, en Mojos mismo, ¿qué vamos a declarar? ¿No? Es un proceso sumamente reflexivo, creo. Y la comunidad, en este caso, ellos han seguido la idea de declarar la festividad, porque la festividad es ese motor que genera muchas cosas a nivel comunitario, no hablando del turismo y la economía, sino de la relación con el entorno, ¿no? Porque cada conjunto que baila en San Ignacio representa un elemento de la naturaleza del lugar, los pescaditos, los venados, las ovejas, los toritos, todos están ahí, todo un conjunto de seres bailan, forman parte, desde los ancestrales como el achu, digamos, hasta el tintiririnti que está defendiendo la bandera, o sea, hay varios elementos que conjuncionan ahí, pero como ellos, digo pero, en el buen sentido, porque como ellos han propuesto, la declaratoria que me animo a decir que más autogestionada está, es San Ignacio, porque si bien el Estado no ha dado recursos suficientes, como ha sucedido, disculpen que lo compare, pero como se invierte a veces con el Carnaval de Oruro, no ha sucedido de manera equitativa con San Ignacio de Mojos, pero los propios ignacianos, tanto el municipio, la iglesia, la gente del comité, ha empezado a hacer sus registros, ha publicado sus libros autogestionándose, ha empezado a hacer sus actividades internas. Y eso sucede, ¿por qué? Porque la comunidad se ha apropiado del tema patrimonial y ellos saben que eso es importante, dar flujo a su propia fiesta, porque es fortalecerse a sí mismos, no tanto para mostrarse afuera. Creo que eso es algo, o sea, como un aprendizaje que podemos tomar de estos tipos de declaratoria. Claro que cada declaratoria es un mundo, es muy difícil generalizar, pero la pregunta que tú mencionas es sumamente clave, porque en función a lo que nosotros queremos declarar ahora, se van a desencadenar las acciones. Y las acciones son lo que llamamos el plan de salvaguardia. Entonces, siempre si vamos a orientar a un elemento turístico, que no digo que esté mal, sino
sino que si estamos apuntando ahí, entonces las acciones que están internas van a ser pues orientadas en ese sentido, accesibilidad, va a ser mejoramiento de vivienda, se va a tener otro tipo de accionarios. Entonces ahí lo que se conecta, creo que es la otra pregunta que me hiciste, de qué manera la participación y esta cuestión de la relación puede ayudar. Creo que si somos conscientes de que el patrimonio es bueno y malo al mismo tiempo, no podemos tampoco desdeñar que a alguien se le ha ocurrido que sea declarado patrimonio. O sea, es una buena idea, ¿no? Sumamente valorable ese accionar, porque no todos, digamos, nos animamos. El detalle es que a partir de la iniciativa que se ha tomado por la persona, el grupo, la comunidad, etcétera, pueda desglosarse este proceso que he intentado mostrar, ¿no? Claro que lamentablemente es sumamente complejo porque implica recursos, ¿no? Es contratar a todo un equipo de personas que puedan estudiar el lugar. Ojo, ¿no? Primero hay que estudiar el lugar, en otras palabras, hacer el registro antes de declarar. Eso es sumamente difícil de entender. A veces, bueno, es que también nuestro país es especial, ¿no? A veces queremos declarar, tiene su ley y recién la ley nos permite canalizar fondos para poder hacer lo demás. Es cierto también. Entonces hay que jugar con todos estos elementos que existen. Pero me animo a decir que si somos conscientes de esta idea, como ha sucedido con Tarija, por ejemplo, cuando se ha ido trabajando el expediente de San Roque, los investigadores locales se han puesto las pilas para decir, yo voy a investigar esto, yo esto, yo esto. Entonces se arma una comunidad múltiple, intersectorial, de investigadores, de gestores locales, de músicos, de todos, y creo que por ahí va. O sea, cuanto más participativo que hagamos un proceso de patrimonialización, va a ser lo más sostenible posible. Si lo hacemos lo más cerrado, va a ser, yo me animo a decir, más riesgoso el proceso posterior que va a tener. Porque el involucramiento inicial ya da fe de una continuidad de involucramiento posterior. Y otro elemento que creo que es algo muy importante si hablamos de declaratorias internacionales es que la gente sepa que no se va a ganar plata con el patrimonio, ¿no? La mayoría en inmaterial piensa, vamos a tener, ya UNESCO ¿cuánto nos va a dar la UNESCO de fondos para si somos declarados patrimonio? Claro que antes sí se hacía, ¿no? Pero ahora ya no, más bien el Estado tiene que comprometerse a dar un fondo para una declaratoria. Entonces creo que eso es sumamente complicado. Ahí conozco varios compañeros, amigos que son pilas para ser experientes, consiguen fondos, todo eso, pero el otro punto es el compromiso, el paso siguiente, es el que creo que tenemos que estar muy, muy, muy conscientes. Ya voy a declarar, pero ¿me va a dar para continuar esto? Por eso es que a veces hablábamos con varios colegas, incluso de cómo no ve, a veces creo que es mejor hacer declaratorias así integrales a nivel nacional o regional incluso, ya dar un flujo, invertir, sostener, trabajar con la comunidad y recién eso paulatinamente ir lanzando a otros ámbitos como el internacional. Creo que nomás tiene que ser paulatino, ¿no? Porque si nos lanzamos al éxito a veces no siempre sale como quisiéramos. Ya, bueno, perdón, no sé si me he ido por otro lado. Gracias. Gracias por musicalizar el momento. Me faltaba ¿Aló? siempre musiquita. Habla Luis Prado Ríos, ¿se me escucha? Sí, se escucha. ¿Puedo hacerte una pregunta, por favor? Claro que sí, don Luis. Ya. Bueno, pues me ha encantado tu presentación y yo conozco ya tu visión amplia y tu visión innovadora sobre justamente el patrimonio después de tus diversas experiencias y especialmente esa experiencia tan valiosa del Capac Ñan. Y a mí lo que me interesaría saber es que, dado que has priorizado, que me parece muy bien, la valoración de la comunidad dentro de este proceso, y sabiendo que la relación
de lo cultural y lo natural dentro de nuestras comunidades, tanto en el oriente como en el occidente o en los valles, no es una sumatoria, sino que verdaderamente hay una integralidad, hay una visión holística de lo cultural y lo natural, y que eso lleva de por sí a un equilibrio ecológico que es parte de una cosmovisión que viene desde antaño, y hoy que el mundo entero está realmente preocupado por el desequilibrio ecológico tan acelerado que se está produciendo. Me gustaría saber tu opinión, que lo que en el fondo, si es que no me equivoco, en el fondo de lo que se trataría es de salvar esa continuidad cultural que justamente, y no me voy a extender a toda América, pero hablando particularmente de Bolivia, encierran. Esa es la gran sabiduría que encierran nuestras culturas en esa visión ecológica, holística. Entonces, de lo que se trataría en el fondo es de salvar la continuidad cultural de lo que queda y que no se destruya esa continuidad cultural, que es lo más valioso que conservamos. Y por lo tanto, se trataría de, aparte de sintetizar el teocentrismo, que es tradicional, el antropocentrismo de la modernidad, ¿no te parece que habría que incorporar el ecocentrismo en una propuesta de modernidad equilibrada que logre el objetivo final de salvaguardar esa continuidad cultural y que no se destruya hoy en día por la invasión acelerada de las transnacionales y bueno, todo lo que ya sabemos que está destruyendo el mundo? Me gustaría saber tu opinión en ese sentido. Muchas gracias, don Luis, especialmente por la música muy relajante. Le doy toda la razón, es cierto. De hecho, durante, bueno, yo soy antropólogo, voy a pecar tal vez ahí en el debate, en incluir, digamos, la cuchara antropológica, pero la antropología en el proceso de trabajo que ha tenido ha sido, desde sus inicios, digamos, ha sido un instrumento de colonización, ¿no? Como muchas disciplinas de la ciencia. Y en lugar de coadyuvar, digamos, en el sentido local, de comunidades, pueblos, ha servido de instrumento para entrar y generar cambios, ¿no? Entonces, en este caso, han habido en el proceso muchos debates, ¿no? Muchos debates teóricos en ese sentido. Y uno de ellos, digamos, que ha pasado hace unas décadas, fuerte aún para nosotros, es el tema de la agencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la agencia, en este caso de la gente, que la gente tenga la decisión de no solamente opinar, sino definir el accionar que se hace sobre su grupo, sobre ella misma, él mismo. Entonces, en ahí vienen temas como la autodeterminación también de los pueblos, etc. Por ahí hemos ido, es cierto. Pero ese término se ha ido también ampliando, ¿no? A partir de lo que mencionas, en romper este antropocentrismo, donde pensar que el ser humano está en la cúspide de la naturaleza y por ende puede decidir por sobre todo lo demás. Entonces, se han generado otro tipo de debates, otro tipo de agencias. No solamente el ser humano tiene agencia, la naturaleza, los animales, todos pueden decidir, pero a veces no siempre existe esta intencionalidad dentro de estos debates. Hay otros que dicen eso, ¿no? Y ahí justo hay todo un bloque, digamos, de teóricos en este último tiempo que a partir antes y después de lo que se ha venido a llamar el giro ontológico, se habla muchísimo de la relación del ser humano con todo el entorno. Y ahí se habla muchísimo de lo eco, del medio ambiente, del entorno, no solamente natural, el entorno espiritual inclusive, como factor determinante en la continuidad de la misma vida del ser humano. Creo que eso es sumamente clave, ¿no? Por eso hablaba un poquito de la cosmopraxis, digamos, como retomando uno de tantos conceptos que se manejan en ese sentido. Creo que es clave lo que menciona don Luis, porque si no somos totalmente conscientes de la dependencia que tenemos como seres humanos de nuestro entorno natural, pues
todos vamos a desaparecer. ¿No? Yo no estoy exagerando únicamente por el tema del COVID, ¿no? Sino hay factores mucho más amplios. Entonces, el patrimonio cultural en su integralidad depende de su contexto, ¿no? Hablemos nomás de un término de salvaguarda. Con la continuidad que mencionaba don Tuti creo que el elemento común para todos los tipos de patrimonio, porque la conservación desde un punto de vista material busca la continuidad del elemento del bien, y desde la salvaguardia también busca la continuidad de la práctica del conocimiento desde un punto de vista inmaterial, y ambos confluyen, creo, en la continuidad del entorno que nos da a nosotros la vida, digamos. Por eso esta visión exacerbada del mercantilismo, de depredar el entorno y demás, como han ocurrido las quemas, como ocurren con carreteras, etcétera, generan esta visión extractivista del Estado, de los estados en América Latina, generan este impacto local. Ahora, ¿a qué quiero también apuntar? Y creo que hay que ser honestos en esto. Tampoco hay que romantizar la idea de las comunidades, ¿no? No estamos de acuerdo en ese concepto que se dice del buen salvaje, ¿no? Por el hecho que uno es indígena, ¿no? Así, o sea, es originario de su lugar, porque habla cierta lengua, no por ese hecho esta persona ya va a tener todos esos matices y esa vinculación con la naturaleza, ¿no? No es así, ¿no? En cada cultura tiene contradicciones internas, por el mismo hecho del flujo y la relación constante que hay con las ciudades y más allá a partir del internet y demás hoy en día, la visión, la perspectiva que hay de todos, seamos indígenas, no, de comunidades, etcétera, ya tiene otra perspectiva. Por eso pienso que esta cuestión de hablar de la relación de la comunidad con el entorno, sí, es nuestro referente, pero no implica que romanticemos y congelemos a la persona de la comunidad para que tenga esa visión. Obviamente, la persona de la comunidad tiene todo el derecho de ser comerciante, de poder vivir en otro país y demás, como sucede, y volver a nuestra comunidad también. Entonces, ahí yo creo que hablar de patrimonio puede ser una estrategia, ¿no? Porque si ya hemos visto que cuando se le dice al Estado que hable de las comunidades, a veces tiene esa visión romanticona de la comunidad, o sí, muy parcializada a elementos culturalistas, ¿no? Pero hablamos de patrimonio y ya le mete otra visión más desarrollista muchas veces. Entonces, si trabajamos con la comunidad aspectos de patrimonio, y en especial, si enfocamos en las primeras etapas del proceso de patrimonio, que es el registro, el inventario, la investigación, creo que eso se conforma paulatinamente en un reservorio, ¿no? Es una memoria colectiva de lo que somos o lo que fuimos, porque puede transformarse una comunidad, querramos o no, pueda suceder, pero los procesos de patrimonio, desde un punto de vista positivo, que vemos que se ha hecho esos registros, entonces va a ser su referente constante. O sea, es imposible, digamos, pedir a una comunidad que congele la danza, ¿no? Siempre le va a poner dinamicidad. Entonces, pero si tenemos los procesos de registro, las investigaciones también participativas con ellos, va a ser su referente de memoria. Sí, he cambiado en esto, pero también recuerdo que mis abuelos hacían este tipo de elementos. Entonces hay un diálogo así sumamente amplio en todo esto, donde el medio ambiente es crucial. Por eso hablar de las comunidades y subrayar esta relación con el entorno natural no es en el sentido del buen salvaje, ese romanticismo, sino es en la importancia de su conocimiento real, no es algo, una representación, no es una imaginación, una costumbre que tiene, no, es algo que existe, es un conocimiento con el cual ha sobrevivido hasta esta época, ese grupo. Entonces, eso más bien nos puede enseñar a nosotros que no vivimos ahí a tener nuevas perspectivas de relacionarnos. Entonces, esto escapa del patrimonio y se vuelve algo un poco más práctico y más aplicable en el cotidiano inclusive, ¿no? Bueno, da mucho para hablar, pero por ahí va la respuesta. Gracias, don Luis. Gracias a ti. Querido Richard. Sí, dale. Sí, querido Richard, sé que hay algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del Facebook Live
Por favor, al personal del CCP, si le podemos leer una a una para que las pueda ir respondiendo, por favor. Sí, le voy a leer, Richard, las preguntas. Gracias. Desde la antropología, ¿cuál sería la postura y la forma de abordar este tema? ¿Desde una antropología boliviana? Bueno, creo que según lo que he mencionado hace ratito, con la respuesta de don Luis, he mencionado un poco esto, ¿no? Porque la antropología, como dije, puede ser igual de doble filo, pero todo depende mucho del involucramiento que tiene la gente con la comunidad, ¿no? Finalmente, creo que la mayoría de los cientistas sociales somos articuladores, ¿no? Somos como que bisagras, porque podemos trabajar con la gente, un poco sistematizar el conocimiento que es de ellos en realidad y conectar con otro tipo de contextos. En este caso, en temas de política pública, creo que es fundamental la tarea de los cientistas sociales porque nos ayuda a hacer entender al Estado, digamos así, cómo y cuáles son las necesidades que tiene un grupo, una comunidad a nivel local. Ahora, hablar de antropología boliviana es pues algo complejo, ¿no? Cuando se habla de antropologías de cierto país u otro como corrientes, es de generar teorías, ¿no? Y generando propuestas. Y creo que eso es lo que nuestro país es nuestro lado más flaco, digamos así, en palabras sencillas. Sin embargo, en los últimos años hay varias personas que justamente apoyándose en el conocimiento de la gente ha ido planteando nuevas perspectivas teóricas sobre lo antropológico. ¿Y en qué sentido? ¿Para qué sirve una teoría? Es para entender lo que sucede en el lugar, ¿no? Entonces, si voy a utilizar una teoría desarrollista así para entender un lugar, entonces me va a dar una interpretación de lo que está sucediendo. Y ahí creo que viene nuestro compromiso como antropólogos, cientistas sociales, es ir generando este tipo de teorías, planteamientos que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos. Creo que en ese reto estamos, ¿no? Y en ese sentido hay varios colegas que apuntan en diferentes ámbitos desde los cuales se va construyendo paulatinamente esto que podría ser una antropología boliviana. Muchas gracias, Richard. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Igual de Nilda Somo, ¿cómo se debería blindar el patrimonio desde lo jurídico e institucional? Wow. Bueno, así como la antropología tiene esta perspectiva, creo que la perspectiva jurídica también es una de las más rígidas, ¿no? Es una de las más rígidas. De hecho, bueno, perdón, lo jurídico es uno de los troncos de la institucionalidad, en especial cuando hablamos de un Estado. Y eso me recuerda a lo que hablamos de los talleres, del ejemplo que les di con las comunidades, ¿no? En nuestra comunidad hablábamos, sí, entonces todo es patrimonio, ¿no? Cuando dice la gente, sí, todo es patrimonio, pero ya empezamos a decir, pero primero tenemos que hacer una declaratoria, ¿no? Hay que hacer una declaratoria. ¿Y qué es eso? Es hacer una ley. O sea, en este caso, según nuestra ley, es una ley municipal, departamental, nacional, etcétera, ¿no? Pero ¿qué implica hacer una ley? Entonces ahí ya viene complejizándose, ¿no? Y la institucionalidad, o sea, la instancia que determina qué puede ser patrimonio, tiene sus criterios a nivel jurídico también. Son a los cuales, como que los requisitos, ¿no? Desde hablar de una clasificación de patrimonio, que lo que he leído en la narrativa oficial, que es lo jurídico, digamos, ahí uno tiene que apegarse ahí, tiene que decir, bueno, entonces lo mío va en este punto, ¿no? Lo mío va con este punto, así se va decidiendo y es una especie de negociación. En cambio, ¿qué es de lo jurídico local, no? Porque cada comunidad tiene su forma, sus leyes, sus normas tiene cada comunidad, cada grupo cultural, y por ende tiene también su estructura jurídica, por eso existe la antropología jurídica en ese sentido, y eso soporta la institución misma, que es las instituciones que se articulan dentro de este grupo.
Entonces, si reconocemos eso, entonces ya tendría que existir un diálogo entre estos mundos jurídicos, de lo que para una comunidad es importante, son como normas que tienen que regirse, y el Estado. Y ese es un debate sumamente duro, porque lo jurídico realmente es uno de los ámbitos que menos doblan el codo, digamos así, ¿no? Son los más reacios porque hay ciertos criterios, digamos, no solamente internacionales, a veces locales. Lo jurídico es algo que respalda muchas veces, o casi todo el tiempo, el accionar de la institución. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la ley 530 y todo el debate que tiene, ¿no? Las contradicciones también que tiene la ley, porque no está respondiendo del todo a la realidad del patrimonio boliviano. Entonces, entrar en ese proceso de negociación es algo complejo. Creo que ahí depende muchísimo de la apertura también de nuestros colegas abogados para que se pueda generar esta relación y entrar en conceptos, en consensos a nivel de términos que sean aplicables también en la realidad. Bueno, perdón, no sé si me he dejado entender o me he complicado. Eso sería. Muchas gracias, Richard. Luis Viviani Burgos desde el Facebook lo felicita y le dice que ha sido una exposición muy interesante y le plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo realizar una gestión efectiva, sobre todo a nivel logístico y de recursos, desde las instituciones y o comunidades para alcanzar los resultados que planteas en tus conclusiones? Wow. A ver, creo, bueno, no solamente lo que yo creo, digamos, sino considerando antecedentes que se ha visto y también lo que preguntaba Fabiana, creo que apunta a conocer el lugar, el sitio, la gente que se quiere declarar patrimonio, ¿no? Ese creo que por ahí empieza todo. Entonces, en términos de la ley, en términos patrimonialistas, a eso se le ha denominado identificación, se le ha denominado registro, ¿no? En términos de los que hacemos ciencias sociales y diferentes ámbitos, eso es una investigación, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de esa investigación, de conocer el lugar, de conocer esas dinámicas, los actores sociales, todo ese tejido y entramado que hace esto que hablamos de patrimonio. Creo que ese es el punto clave, porque, y no lo digo en un sentido cientificista, ¿no? Entre que los científicos siempre tienen que estar metidos, porque hay corrientes que cuestionan también esto que estoy mencionando. Lo digo en un sentido tal vez un poco más horizontal, por eso digo conocer, ¿no? Porque en ahí la gente misma del lugar es el principal actor, o sea, es trabajar con ellos. Por eso pienso que en temas de registro de patrimonio, no necesariamente lo tiene que ser un antropólogo, un sociólogo, etcétera. En patrimonio inmaterial, si se trabaja con la gente, si se hacen equipos, lo hemos hecho en Norte Potosí con jóvenes de colegio, ellos tienen mucho más lucidez para identificar elementos en el inventario de trabajo de patrimonio. Es increíble, ¿no? Nosotros estamos recién captando términos, peor aún si no hablamos quechua, ¿no ve? Entonces, la gente de allí tiene todo el potencial para involucrar en el proceso de trabajo. Entonces, cuando los involucramos así a los principales actoras, entonces ese primer paso ya nos va a dar ese nivel logístico que tú preguntas, Luis, porque si la comunidad identifica un elemento, nos menciona otro, un paso más, entonces ya nos está dando una sucesión de accionares que tenemos que realizar, que luego se transportarían a un plan de salvaguardia, a proyectos locales, etcétera, ¿no? Incluso a lo que debería de hacerse, así bien legalistas, bien jurídicos, como decía la otra pregunta, en hacer el reglamento. O sea, hay que ser un tejido, ¿no? Porque si hablamos con la comunidad de forma participativa, la comunidad nos va a ayudar a hablar su plan de salvaguardia, qué proyectos micros van a haber en su temporalidad, y tal vez es una lógica muy de proyectos, ¿no? Pero ayuda mucho a ordenar, digamos, cómo va a ir. Y esto tiene un respaldo jurídico. Si vamos a declarar patrimonio municipal, digamos, a un elemento, entonces
tiene que después hacerse una reglamentación de esa ley. Eso es en lo jurídico que se menciona en nuestro país, ¿no? Que lo que podría hacer, que hasta ahora no hay ejemplos lamentablemente, es operativizar ese reglamento de la ley, operativizar ese plan que se está trabajando con la comunidad. Y en ese sentido viene estos puntos logísticos que tú decías. Así queremos ser así bien puntuales, hasta podemos recordar, ver, retroceder un poco la diapositiva de qué es salvaguardia, ¿no? Y ahí empieza identificación, investigación, ¿no? Entonces hay pasos en los cuales se tiene que seguir. Pero antes que me olvide, después de este trabajo de investigación y todo aquello, a veces nos saltamos cuando es patrimonio hacia afuera, ¿no? Queremos promocionar, difundir todo hacia afuera, que conozca el mundo lo que estamos aquí. Pero creo que hay un paso importante que me hace reflexionar un poco tu pregunta, es lo intracultural, intragrupo, intracomunitario. O sea, que si bien hemos hecho estos trabajos internos de investigación, registro, creo que el primer paso, más que mostrarnos afuera, es trabajar internamente. Entonces, es hacer estos procesos de transmisión intergeneracional, género, etcétera. Y creo que el componente educativo es fundamental ahí, porque si el conocimiento, en este caso de algo que es patrimonio, no tiene un reflujo hacia el interior de la comunidad, y en este caso de los jóvenes, las niñas, niños, etcétera, entonces no va a tener un espacio social en el cual se soporte. Y ahí la educación formal, informal, como queramos llamar, tiene una importancia clave. Por eso, cuando hablamos de elementos culturales, el tema educativo es importantísimo. Y el tipo de normativa que ahora se hace, ¿no? La currícula regionalizada, la específica y demás, son instrumentos sumamente interesantes, viéndolos a nivel local, para hablar de patrimonio y cómo eso puede llegar internamente. Luego creo que puede ser este paso de mostrar hacia afuera y generar procesos turísticos. No sé, bueno, tal vez es mi sesgada manera de entender esto, pero por ahí más o menos podría ser, creo. Gracias por tu pregunta, Luis. Muchas gracias, Richard. Está Roberto Montero en la sala y tiene una pregunta. No sé si quiere formularla directamente. Claro, claro que lo diga. Don Roberto. Si no, la paso a leer. Ya. Ahí está. Lo escuchamos. Don Roberto, le estamos escuchando. La pregunta era cuáles los criterios para diferenciar la mimesis, que es la imitación del patrimonio inmaterial, como forma de patrimonio inmaterial original regional. Tenemos el caso de Perú o con la Diablada, o Argentina con Bolivia, con Argentina con la chacarera, qué sé yo. Gracias. Wow. Yo esperaba que no me pregunten eso. Mentira. Creo que más bien generalmente se va por ahí, ¿no? ¿Cómo responderlo? Siguiendo la misma línea que he planteado en mi ponencia, creo que uno de los elementos que afectan un proceder de patrimonio influyen mucho, recordando la pregunta de Fabiana, a qué decidimos ser patrimonio, es estos temas como de regionalismos, ¿no? Creo, de hecho, este tema de los regionalismos, sabemos que el patrimonio es la clave, es el percutor, el alma, el ajayu, así todo lo que debemos decir de la identidad cultural y social. Así es, ¿no? Entonces, reconociendo eso, entonces cuando un elemento cultural que es patrimonio es practicado por otro grupo, otro, entre comillas, genera pues una tensión en el grupo, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos del patrimonio con relación a la identidad sociocultural
termina teniendo estos efectos a nivel de regionalismos. Ahora, es complejo, mira, sumamente complejo cuando decimos Oruro, cuando decimos Perú, cuando decimos Chile, ¿no? Estas tensiones creo que hemos intentado resolverlas cuando hemos intentado hacer investigaciones de los flujos de la gente en estos contextos culturales, ¿no? O sea, cuánto de la gente boliviana va a Chile o a Perú en ciertas festividades, cuántas vienen a Bolivia, en qué momentos, desde cuándo. Hay muchas preguntas que, digamos, los estudios e investigaciones resuelven paulatinamente que nos van a dar una respuesta a aquello. Ahora, mira, el flujo de personas, la multilocalidad, ¿no? Es muy antigua. Y eso me hace pensar mucho en qué punto, hasta qué punto no han empezado nuestros propios paisanos bolivianos en bailar allá, ¿no? Y después, generación tras generación, eso parece ser de ellos y no de nosotros, entre comillas, de ellos y de nosotros. Y creo que ese tipo de tensiones regionales son sumamente delicadas, ¿no? Son sumamente delicadas porque direccionan procesos de patrimonio. Y muchas veces declaramos patrimonio solo por prevalecer nuestra identidad y nuestro regionalismo. Y creo que eso nos afecta muchísimo a nivel de país también, ¿no? Porque a veces entre declaratorias nos estamos peleando que diciendo, no, no, yo soy el origen, tú no, en mi departamento se baila, en tu departamento no, tiene que ver, vos te estás copiando de mí, digamos. Ese tipo de elementos creo que son algo sumamente, esos son parte de ese doble filo del patrimonio que tenemos que asumirlos muy bien. Y lamentablemente digo esto, tiene también su mismo efecto a nivel de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto casos de la declaratoria del Pinquillo, del Sicuri, ¿no? Donde se atribuye a una sola comunidad, a veces a un solo municipio, la práctica de cierto tipo de práctica, la práctica musical, la danza, etcétera, el ritual, y luego ha surgido reacciones de otras comunidades del territorio, de la región, que indican que también es de ellos. Entonces, creo que este tema del regionalismo es uno de los aspectos más delicados del patrimonio, porque dentro de las narrativas del patrimonio, a veces entendemos patrimonio igual propiedad. Algunos en comunidades les digo, queremos patentar como patrimonio, así me han dicho, ¿no? Entonces, no es para criticar a la persona que lo mencionó. De hecho, es una narrativa más, eso nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo puedo patentar con una declaratoria de patrimonio que algo es mío, digamos? Eso es algo sumamente delicado que nos está trayendo tensiones. Yo sé que, digamos, a muchos no les va a gustar lo que estoy mencionando, ¿no? No estoy queriendo suavizar las tensiones entre nuestros países, es sumamente delicada, con el tema del charango, las danzas folclóricas. Francamente, hay mucho que debatir, pero pienso que hay que reflexionar en ese sentido. Quisiera compartir algo tal vez para ver las cosas desde diferentes lados. Hay un investigador puneño que escribió un artículo que ha sido abucheado por los propios hermanos peruanos, indicando cómo la presencia de las danzas folclóricas bolivianas, hablando de la morenada y todo eso en Puno, ha generado la desaparición de formas de música autóctona de Puno, ¿no? Él hablaba del caso del sicu moreno, que ha sido afectado, casi ha desaparecido un tiempo, justamente porque los hermanos peruanos preferían bailar danzas bolivianas como la morenada en esa fiesta. Bueno, lo que no les ha gustado a los compañeros peruanos era que justamente se diga eso, ¿no? Y que indirectamente o directamente se reconozca, y el señor lo hace en su investigación, que esas danzas han venido de Bolivia en tal década, menciona. Entonces, miren, hay una serie de debates por ambos lados. Y yo, honestamente, mi postura es un poco por la de este señor. Yo no me animo a defender la morenada, ni la de hablar.
¿no? Yo prefiero defender, mi postura política va por defender las danzas autóctonas. Porque he visto en muchos lugares, fiestas que he ido a tocar con comunidades, de qué manera en un año hay tropas en cada esquina de la plaza tocando un siku tradicional para un ritual específico, pero al año éramos solamente 2 sicuris y era Morenada y el otro lado Cuyahuada. Y al siguiente año éramos el único sicuri en la comunidad y estaban 2 morenadas y un caporal. Y al siguiente año ya no han habido sicus porque han ido puros grupos folclóricos a la comunidad. Entonces, estas perspectivas del patrimonio así un poco fashion, ¿no? Que nos trae toda esta cuestión de la mercadotecnia y el marketing culturalista, tiene un efecto a nivel local. Así que no solamente sicuris, quenaquenas, chocalas, pusipías, otros géneros de música autóctona desaparecen porque las danzas folclóricas urbanas están llegando a las comunidades también. Y creo que eso hay que ser sumamente autocríticos en estos procesos y de qué manera podemos compensar nosotros que estamos trabajando en el tema patrimonio, así ser abiertos de la mente y ir viendo esos aspectos. Mil disculpas si no coincidan con este punto, pero hay investigaciones como la de Milton Izaguirre que habla de un etnocidio de la Morenada sobre danzas autóctonas en La Paz. Entonces, no es algo que hay que dejar pasar nomás, ¿no? Gracias. Gracias, don Roberto, por dejarme hablar de ese punto que me estaba olvidando. Gracias por responder. Sí, yo creo que para ir cerrando tenemos una pregunta de Cintia Jiménez. Sí. Bueno, buenas noches, Richard. Muchas gracias por tu exposición. Siempre es muy interesante escuchar distintos puntos de vista. Y yo tengo una consulta, pero que es un poco más amplia y que ver tu punto de vista. Dentro de la lista representativa de UNESCO, ¿no?, de Patrimonio Inmaterial, los últimos años se han venido haciendo declaratorias que son globales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, 2 casos que me han llamado muchísimo la atención, que es uno, el yoga, y otro, el reggae. O sea, si bien tienen una comunidad que tiene un lugar de origen, digamos que en este caso es India y Jamaica, es la declaratoria en sí, es súper global. O sea, en resumidas cuentas, todas las personas que tengan esa esencia, digamos, de tocar en un festival de la esquina de aquí, de la ciudad donde vivo, una composición, una música que haya nacido y que haya hasta evolucionado, digamos, desde Jamaica, sigue considerándose dentro de esta declaratoria en el sentido de esta globalidad, o sea, que es muy amplio, ¿no? O sea, ese sentido, si bien hay una comunidad que lo presenta, que son donde ha nacido, dentro de la declaratoria se reconoce toda esta evolución y toda esta como globalización que tienen estas manifestaciones, que me parece muy interesante, pero es como que algo que no hemos estado acostumbrados, no sé, desde que hay la Convención del 72 y hasta la del 2003, no habíamos estado como acostumbrados, ¿no?, a esa visión tan amplia. Entonces, como que a veces cuesta al principio entender, ¿no?, esa visión. ¿Sabes? Creo que, Gracias. bueno, muchas gracias, Cintia, por la pregunta. A veces nos vienen teóricos así cuando hablamos de lo local y lo global, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esas cosas, creo que esta pregunta de Roberto conecta muy bien con la tuya, porque este tipo de tensiones que tenemos en Bolivia con algunos países también está en otros países, ¿no? El tango, por ejemplo, que se han disputado argentinos con otros, sus vecinos, el matear, por ejemplo, las declaratorias que han habido, temas afrodescendientes. En Asia y en Europa también ha habido tensiones en ese sentido.
Entonces, lo que ha ido haciendo UNESCO como estrategia es hacer declaratorias regionales. Ahí viene, por ejemplo, lo que seguramente ustedes conocen mucho de los itinerarios culturales, por ejemplo, por una conexión de diferentes sitios, lugares, etc. Igual esa perspectiva también se está asumiendo en temas de patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces son varios países los que postulan una declaratoria porque comparten la práctica, en este caso de ese patrimonio. Y me acuerdo una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero es como decir, bueno, si no quieren, a los bolivianos, no sé, si no quieren que en otro país bailen su danza, entonces, ¿para qué declaran patrimonio de la humanidad? Esa frase que salió en una reunión una vez, creo que es interesante porque es una lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad, que a diferencia del patrimonio mundial, que al ser sitio, al ser un objeto, está ubicado ya en un lugar, ¿no? Eso no lo podemos mover, las pirámides de Egipto, ¿no? En Tiwanaku no vamos a poder mover, está ahí. Entonces, en cambio, el patrimonio inmaterial se mueve con la gente, ¿no? Es nuestro epi, nuestro morral, nuestra mochila, es nuestro patrimonio con el cual nos movemos donde nos vayamos a mover. Es por eso que entradas folclóricas hay en París, hay en Japón, hechos por bolivianos, ¿no? Entonces, justamente ahí aplica este criterio. Si declaramos patrimonio cultural de la humanidad, es para que todos bailen la diablada, todos bailen la morenada en el mundo. Eso decía, nuestro compañero de UNESCO Quito es el que nos decía en las capacitaciones, reuniones, este aspecto, ¿no? Entonces, es patrimonio de la humanidad y eso quiere decir de que lo que estamos declarando patrimonio es de todo el mundo y todo el mundo puede practicarlo. Y nosotros, obviamente, tenemos ahí un complemento de decir que, bueno, específicamente se ha declarado esta práctica de tal país, ¿no? Por ahí va el reconocimiento del sitio. Pero como práctica misma es sumamente amplio. Y la dinámica que tiene un elemento declarado patrimonio hace pues que se pueda transformar y llegar a lo que tú dices, ¿no? Reggae en diferentes estilos, hasta cantado en diferentes idiomas originarios, incluso va a haber. Incluso se fomenta a que haya esa línea por ese sentido. Lo que se asume en vuelta de retorno es que se pueda reconocer que eso es de tal lugar, digamos, ¿no? Pero ahí vienen las lógicas, no siempre traen a colación a eso el ejemplo de mariachi, ¿no? Dicen, el mariachi en todo el mundo lo tocan, pero todos saben que es de México, dicen, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de reconocimiento, pues es un proceso así sumamente largo y de inversión de marketing, al que no sé si podamos resolver nosotros como Bolivia, pero ahí está, ¿no? Pienso que si bailan Puglia y el Ayarichi, digamos, en otro lugar del mundo, y si dijeran que es de Bolivia, de tal lugar, o sea, son parte de esos logros, pero siempre está en juego esta tensión de la propiedad, y creo que ese costo que nosotros tenemos que asumir dentro de los criterios y de los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando declaremos patrimonio cualquier elemento. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Sí, gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, más consultas, no sé si Marcelo quiere cerrar la sesión. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Richard. Como te dije al principio, creo que tu ponencia siempre nos trae muchas sorpresas y cosas nuevas que nos sirve para aplicar. El concepto de integralidad, efectivamente, lo manejamos. Yo creo que en Bolivia ya lo venimos manejando hace mucho tiempo. Es más, creo que siempre hemos trabajado así, por lo menos es lo que hemos venido viendo en distintos sitios, en Chiquitos no es diferente.
el tema de Mojos, el tema, bueno, el tema de todo el altiplano, de todo el Chaco, hay una visión integral siempre, ¿no? Desde lo cultural y incluyendo lo natural como parte de esas cosmovisiones locales, ¿no? Muchas gracias, Richard. De verdad que ha sido fructífero esta ponencia, parte de un ciclo que inicia hoy y al que invitamos a todos a unirse. Una vez al mes vamos a tener esta exponencia con distintos temas que son tan llamativos y tan ricos en conocimientos como este que ha sido el de hoy. Agradezco, como siempre, al Centro Cultural y a nuestros colegas de ICOMOS por estar prestos para apoyar y para compartir sus conocimientos con todos nuestros compatriotas. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.